continuar. Excúseme que estuvimos fuera de récord ahí, hablando, gozando con César, porque hoy nos hemos dado cuenta que César tiene un programa aquí. Sí, y entonces ha notado el avance del canal, el crecimiento cualitativo del canal. Pero falta más todavía, falta más. César, buenos días. Buen día, gracias. Gracias por venir, César. Yo sé que es muy difícil sacar a César de sus habitualidades. Tengo un ritmo de vida un poquito acelerado, sí, pero siempre hay espacio para compartir con un amigo. Sí. Ya a un nivel de profesionalidad como el que ustedes tienen, ya ustedes tienen que ponerse que el pueblo pues tenga la oportunidad de ver cómo se beneficia de esa cosa. Esa es la intención, César. Esa es la intención. Así es. Que hagamos un conversatorio sobre estos temas que están abrumando a la sociedad dominicana, el tema de la violencia. Yo sé que tú tienes una experiencia porque has estudiado con profundidad, con mucha meticulosidad los orígenes o las posibles causas de esta violencia social. Entonces yo quiero que lo compartamos con el pueblo. ¿Cuál tú crees que es ese origen, esa causa, César, de esta gran violencia, esta gran delincuencia, si se quiere? Yo vengo preocupado por el tema desde hace muchos años. Ahora, cuando se ha desbordado la copa, pues el país está preocupado por un tema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Todo comenzó con el tema de las llamadas bandas juveniles que se comenzaron a formar en los barrios y el mal manejo que se le dio a eso, los gobiernos. Primero se utilizó un recurso que era el de darle un reforzador, lo que los psicólogos llaman reforzador intermitente, una recompensa a quienes practicaban la violencia, porque el muchacho que no había podido escalar en la pirámide social a través del conocimiento, a través de la formación profesional, se topaba con que podía salir por televisión. Como que eso era su deseo. Exactamente, entonces la policía exhibía al pequeño delincuente y eso servía de acicate, de motivación para los que no habían todavía incursionado en la práctica de la violencia. La baja escolaridad, la falta de oportunidades para los jóvenes, la presión social, la competitividad, el consumerismo, el hecho de que tengamos que competir en el plano del consumo y de exhibirse. No somos sujetos de importancia a menos que no tengamos. El tener ha sustituido el saber y el poder. Entonces el individuo se ve presionado, forzado por un orden social que lo empujaba a delinquir y a cometer actos de violencia para poder obtener lo que según ellos representaba un avance en la pirámide social. De hecho, se utilizó en esa época la palabra ranquearse. El ranqueado era el que cometía más delitos y por consiguiente se visibilizaba más en esa subcultura que se fue creando. Imprimía más respeto y temor. Sí. Era una autoridad, entre comillas, en la subcultura de la violencia que se fue generando en los barrios. Esto se fue haciendo cada vez más sofisticado hasta que los delincuentes han tenido más recursos que la propia policía. Han elaborado mejores estrategias para cometer sus crímenes y la policía ha tenido que ir a la saga tratando de tecnificarse y de especializarse para poder alcanzar el nivel de tecnificación y sofisticación que tenía la violencia. Eso de que era a la saga, eso quiere decir que la policía y los organismos de seguridad están a la defensiva. Exactamente. La delincuencia se fue organizando de manera tal que puso a los organismos represivos a la defensiva. No tenían todos los recursos ni los mecanismos para poder enfrentar el flagelo. Llevado esto, entonces esto implica un estudio especializado en el ámbito de la violencia, que es la violencia social. Los componentes, como César, ya dije... Antes de que entremos a eso, porque tú me estás dando un tema que para mí es muy interesante. Yo recuerdo, yo era dirigente clubístico. Ajá. A partir del 66, 70, por ahí, a nosotros nos combatían en los clubes con la inserción de droga en algunos compañeros y nos fueron separando a buenos dirigentes clubísticos y una juventud con porciones de droga que uno no sabía. Después descubrimos que era un jefe de la policía que la llevaba, o sea, que mandaba un tipo que era director del servicio secreto y vendía la droga y cosas así en los sectores populares nuestros. Entonces, eso quiere decir
que esa incursión de la policía con esa repartición de droga, como con esa, porque venían los reductos de la guerra de abril, esas cosas. Pudiéramos nosotros decir que esas naciones, esos grupos, esas pandillas que se formaron a partir de ahí, son frutos de esa participación o tienen que ver esa participación con la formación de esos grupos. Es probable. Fíjate que nosotros vivimos un periodo oscuro, los llamados 12 años, ¿verdad? De la historia reciente de República Dominicana, y se ha dicho mucho que uno de los recursos para minar la organización que tenían los jóvenes en esa época, que eran en su mayoría jóvenes en contra del régimen, y que había también toda la plataforma de la llamada Guerra Fría, se ha dicho que incluso la estrategia que se había utilizado para neutralizar a esas nuevas ideologías emergentes y a las organizaciones de los grupos de izquierda era colocarle droga, acceso fácil a las drogas. ¿Qué pasa? Que obviamente si eso ocurrió, se fue de las manos. Llegó un momento que ya era propiedad de una estructura de narcotráfico que fue cobrando fuerza. Ya a la década de los 80 y 90 habían aparatos organizados para el tráfico de droga y para lo que se conoce hoy como el microtráfico en los barrios, ¿verdad? Es decir, no vamos a engañarnos, si hay microtráfico, obviamente hay macrotráfico, es decir, ningún muchacho puede conseguir 2 o 3 funditas de cocaína si no hay alguien que está distribuyendo cocaína a un mayor nivel. Entonces, dicen que es como el pago. Nosotros hemos querido tapar el sol con un dedo diciendo que la República Dominicana es un canal, una vía para que la droga llegue a otros países, que nosotros somos solamente una correa de transmisión, pero sabemos que aquí hay un consumo de droga que está vinculado con el tema de la violencia. Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, la cocaína, que es una droga popular ya en República Dominicana, tiene la característica de producir unos efectos delirantes. El estado delirante cuando el individuo confunde la realidad con lo que él piensa. Y ese estado delirante lo lleva a estados de mucho placer, es decir, se estimula unas zonas del cerebro dopaminérgicas que aumentan el sentimiento de placer. Cuando el individuo está en esas condiciones, necesita una mayor cantidad de la sustancia, porque el efecto es de corto plazo. Y una mayor cantidad de la sustancia implica necesitar recursos, dinero para comprarla, porque no es una droga barata. Y buscar recursos implica delinquir. Buscar el dinero como sea. Cometer el delito. Pero además tiene otro componente que produce adicción automática, es decir, el consumo de la cocaína es de difícil tratamiento, el tratamiento para desintoxicar, porque la droga, como es tan placentero el efecto, tiende a producir adicciones muy rápidas, no solamente orgánicas, sino también psicológicas. Aclaro que hay 2 formas de adicción. Una adicción orgánica, cuando la sustancia pasa al torrente sanguíneo, y una adicción psicológica que tiene que ver con la búsqueda del placer que se deriva del consumo de determinadas sustancias. Entonces, en esas 2 condiciones, el individuo necesita aumentar la dosis y por consiguiente necesita también aumentar la adquisición de recursos, de dinero. Y por consiguiente la droga se vuelve una vía directa al delito y una vía directa también a la criminalidad. Y viene la violencia y la criminalidad. Entonces, si un grupo de sujetos practican esto, pues terminan organizando una subcultura de violencia que opera sobre todo en los barrios, debido a que no tengo todos los recursos, no puedo acceder al dinero para consumir si no es por la vía del delito. Entonces, como tú puedes ver, la droga está absolutamente vinculada. Como una de las causas de la violencia, la droga es una parte. Sin duda, sin duda. Pero también en la violencia doméstica, la droga, el consumo de alcohol y cualquier otra sustancia que altere el sistema nervioso está muy vinculado al tema de la violencia. Desafortunadamente, en República Dominicana, que se consume bastante alcohol, y como es legal, nadie quiere incluirlo en el grupo de las drogas que alteran el sistema nervioso. Y se quiere ver como que es una cuestión del trago, digamos, social. ¿Y César Zapata está de acuerdo que se incluya? Claro que sí, es una droga. Es una droga y es precisamente por tener fácil acceso, es decir, se puede conseguir en cualquier esquina y se puede conseguir a bajo costo, es la que más impacto negativo tiene a nivel social. Es decir, una mayor tasa de violencia está vinculada a la droga, una mayor tasa de relación trastorno depresivo, consumo de alcohol, una mayor tasa de violencia doméstica, una mayor tasa de accidentes ocurridos por estar intoxicados en el momento de manejar, ocurre por el consumo de alcohol. Es decir,
No quiero decir que el alcohol sea la droga más grave en términos del impacto que puede tener a nivel orgánico, sino que por ser de mayor consumo también es la que con mayor frecuencia genera este tipo de problemas sociales. Con más frecuencia. Se consume con más frecuencia y en mayor cantidad. Y además tiene otro problema, el riesgo del consumo en menores. Es decir, como se puede conseguir en cualquier sitio, y en este país que vivimos en la anomia, es decir, en un país donde no se cumplen las normas sociales, pues obviamente los jóvenes, adolescentes y menores tienen más fácil acceso a comprarse un trago en la esquina. Y en muchos estudios que se han realizado en el país se combinan el alcohol con otras sustancias. No quiero decir, porque es un error metodológico decir que primero consumo alcohol y después voy a consumir una droga más pesada, o que consumo marihuana y después voy a consumir una droga más pesada. Eso es un error. No se da ese caso. No necesariamente, porque hay gente que se pasa la vida entera consumiendo una de esas sustancias sin consumir una más pesada. Pero lo que sí se está dando en los barrios es que los jóvenes están mezclando el alcohol con otras sustancias. Incluso sustancias farmacológicas que tienen efectos alucinógenos están siendo combinadas con el alcohol. Y produciendo... O sea, están aumentando el potencial alucinógeno. El potencial de daño, porque también tiene un impacto directo en el sistema nervioso central. Se sabe que un ponerse contento, como dicen los que consumen alcohol, daña irreversiblemente una cantidad de neuronas del sistema nervioso central, sobre todo de la corteza cerebral. Se sabe que el alcohol tiene un impacto negativo en las zonas que tienen que ver con la memoria, ¿verdad? Se sabe también que el alcohol tiene un impacto negativo en los centros de equilibrio del cerebro. Por consiguiente, hay que incluir el alcohol cuando se habla de violencia, cuando se habla de accidentes automovilísticos, cuando se habla de adicciones. Es decir, el alcoholismo es una adicción igual que cualquier otra. Wow. Me está dando una descripción espeluznante, César. Esa es la realidad, pero yo no tenía ese dominio del impacto en cuanto a la violencia que tenía el alcohol. Esa es la realidad. Incluso hay un trastorno que que es uno de los trastornos delirantes, que se llama delirium tremens, que es un producto de la intoxicación por alcohol. Pero también la celotipia, que es un trastorno delirante que exacerba los sentimientos de celo y apego hacia la pareja, y que por consiguiente, como ya dije, los delirios, el pensamiento del delirante sustituye a la realidad. Una persona con trastorno de este tipo, con este tipo de delirio, que se llama celotipia, no celopatía. Celotipia. Se llama celotipia, no celopatía. Con trastorno celotípico, el sujeto tiende a orientar su pensamiento a que la pareja está con alguien, aunque no esté con nadie. Y se exacerba muchísimo cuando esta persona consume alcohol. Es la celotipia. Cuando la persona consume alcohol, aumenta. De hecho, hay una... por eso tantos crímenes entre familias pasan con la persona embriagada, alcoholizada. Exactamente. Hay una relación. No es que el alcohol conlleva a la celotipia, es que el celotípico tiende a consumir alcohol por una especie de tradición cultural, vamos a decirlo así. Me siento abatido, estoy en una fase de sentimiento de pérdida de la pareja, en una de las fases del duelo, y para resolver eso tú debes tomarte un trago, César, dicen los amigos. Bébete un trago, que eso se resuelve con el alcohol. Esto contradice, porque eso indica que es una condición de salud. Claro que sí. Pero déjame interrumpirte para decirte que la Organización Mundial de la Salud en el 2002 declaró el tema de la violencia un tema de prioridad de salud pública. ¿Y cuál es la cámara esta? Eso quiere decir que el Estado dominicano está en la responsabilidad, en la obligación de asumir lo que un organismo internacional ha planteado hace más de 10 años. El tema de la violencia es un tema de salud pública y por consiguiente debe ser atendido con prioridad como un problema de salud pública. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque es habitual que una persona le da 2 trompones a su mujer, o a un hijo, o a cualquier compañero o amigo,
borracho. Pero la gente tiende a decir, este es un sinvergüenza, este se emborrachó para darle. Este no tiene problemas mentales, sino que este se emborrachó, entonces no es así. No necesariamente. El individuo puede estar teniendo un trastorno delirante y estar en fase de duelo, y en la cultura dominicana se cree que cuando se está en duelo, bueno, hasta los amigos te sugieren, tómate un traguito para que te olvides de eso. Sí, para que te olvides. Eso es lo que hace exacerbar el problema, también genera algunas conductas desinhibidas, y obviamente el sujeto con ese nivel de desinhibición puede cometer actos de violencia. Ahora bien, no quiero decir con esto que no haya responsabilidad jurídica y social en el sujeto que comete el acto de violencia. Hay responsabilidad jurídica y social porque el individuo comete un acto voluntario y con conciencia de que lo está haciendo. El que lo hace. Debo aclarar esto porque en República Dominicana se ha tratado de ocultar incluso cuando una persona tiene algún tipo de patología, algún tipo de trastorno, esto se le ha querido ocultar en su diagnóstico que tiene ese trastorno, dizque para que no lo use. Es un atenuante. Pero no es un atenuante. Es decir, si tiene un trastorno de personalidad o un trastorno neurótico, sigue teniendo responsabilidad por sus actos. Solamente es un atenuante si tiene un trastorno psiquiátrico mayor que se llama trastornos psicóticos, que es esquizofrenia, o algún otro trastorno psicótico mayor. Pero si el individuo tiene un trastorno neurótico o un problema de orden emocional, un problema del estado del ánimo y comete un hecho, sigue teniendo responsabilidad jurídica. Correcto. Yo hago esta aclaración porque en realidad poner o quitar en el expediente de un sujeto no es ético. Es una violación ética lo uno como lo otro. Si yo pusiera algo para atenuar a un abusador doméstico, la responsabilidad sería... disminuirle el peso jurídico, el peso judicial. Sí, sería una violación. Y sería una contribución. Pero también es una violación si se lo quito. Es decir, si yo le aplico una prueba a un sujeto y ese sujeto arroja un trastorno grave, yo tengo la responsabilidad de colocarlo en el expediente. Sí. Independientemente de las consecuencias que eso tenga a nivel judicial. Ya eso tendría que ser una evaluación. Pero el castigo no quiero que lo esbocemos ahora, sino que sigamos describiendo. Ya hemos hablado de que la violencia tiene mucho que ver con la adicción, con la droga, esta droga de diferentes categorías, la droga ya como la marihuana, la cocaína, el alcohol, que me ha sorprendido el gran impacto por el gran uso que tiene, y diferentes tipos de alcohol. Yo veo unos amiguitos que beben triculí, una cosa que los vuelve locos, y ahora le echan, como tú decías ahorita, unos fármacos que le ponen la cabeza como a volar, y tú lo ves que se sientan en medio de la calle, como que pierden la razón, esa parte. Pero la delincuencia o la violencia también tiene otro origen, que no es solamente son los alucinógenos. Mira, para volver al tema de la violencia social, hay que aclarar que a veces el orden del propio Estado es generador de violencia. El orden es la autoridad en la que se fundamenta la propia estructura del Estado que reposa, por supuesto, en una serie de normativas y que está representado, en el caso nuestro, por un gobierno, ¿verdad? El gobierno representativo, democrático, etc. ¿Qué ocurre? Una de esas causas posibles de violencia, que genera una espiral de violencia que va desde los grupos de poder arriba hacia abajo, es lo que Pierre Bourdieu, sociólogo francés, llama la violencia simbólica. Aunque él lo circunscribe a la relación de poder que puede darse en una sociedad patriarcal entre la pareja y su mujer, el hombre y la mujer, también se da con los grupos de poder hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, la anomia, es decir, el no cumplimiento de las normas. Sí. La desidia. El no cumplimiento de las normas. Cuando una sociedad no cumple las normas que ella misma se ha dado, genera una espiral de violencia. Seguro. Cuando las autoridades arriba, los grupos de poder económico, los que representan el poder, violan determinadas normativas, entonces abajo a nivel simbólico
no solamente se ve afectado, violentado el de abajo, sino que también se ve tentado a se ve imitarlas. estimulado a hacerlo, se ve movido a hacerlo, a vivir en el marco de una sociedad anómica que ha sido dictada desde los grupos de poder económico. Eso es caótico. Insisto, los grupos de poder económico, porque no se trata solamente del gobierno. Por ejemplo, cuando hablamos de impunidad en República Dominicana, nos concentramos en los diferentes gobiernos que hemos tenido. Y además en lo anecdótico, porque este es un país anecdótico. Cuando hablamos de impunidad hablamos de anécdotas, no de soluciones. Y cuando hablamos de violencia hablamos de anécdotas también. Ocurrió aquello, ocurrió lo otro, pero háblame de soluciones. No me cuentes la anécdota. Entonces, en este país se vive de soluciones. Vamos a abordarlo, porque no es que nos quejemos, que hayamos descrito las causas de la violencia social, familiar y hasta individualizada, de Estado, sino que también tenemos que proponer soluciones. Correcto. Entonces, tú eres un estudioso de la sociología, de la psicología y de la política, entonces tenemos que entrar por ahí sin entrar a la parcialidad política, pero sí de la política de Estado, política pública que tiene que buscarle solución a eso. Entonces vamos a una pausa y vamos a continuar con César Zapata. Ya ustedes ven el dominio que tiene de este tema y cuánto le podemos aprovechar en la descripción de lo que nos está haciendo con el tema. Venimos en breve con César Zapata, psicólogo, y el tema de la violencia social. Estamos de nuevo con ustedes en esta parte. Estamos conversando con César Zapata, profesional de la psicología con amplia experiencia y un profundo conocimiento de lo que son los orígenes, lo que son las consecuencias de la violencia social, y él nos está describiendo eso. Ya abordamos parte de las causas de esa violencia social. Ahora tenemos que entrar a la etapa de la solución. ¿Qué debemos hacer? Él ha manifestado la anomia, que es la parte donde nadie quiere cumplir con las reglas, incluyendo el Estado. Pudiera ser eso, el retomar esa política pública, pudiera ser una solución para reducir eso. Sí. Detállanos eso. Mira, quiero decir también que la violencia se estratifica para estudiarse, pero es la violencia. En República Dominicana se da el caso de creer que la violencia es violencia de género, es una violencia aparte, y que violencia social es una violencia aparte, y que violencia interpersonal, la que involucra a personas cercanas a mí, amigos, familiares, miembros de un vecindario, como ha ocurrido aquí, que por un parqueo ocurre una tragedia. Todas esas son violencia. La violencia manifestándose en diferentes, digamos, estamentos o formas de vínculos que el individuo hace, pero no quiere decir que cada una sea una violencia distinta. Todas son formas de violencia. Estos aspectos que hemos visto de la violencia social y sobre todo el tema de la anomia debe ser un llamado a la conciencia para la gente que administra el Estado. De manera que el cumplimiento de las normas desde arriba hacia abajo implica la asunción de responsabilidades de abajo hacia arriba. ¿Qué haría César Zapata si fuera con el conocimiento que tiene, si fuera presidente de la República? El primer mecanismo para establecer paliativos a la violencia es crear un plan de educación en valores. Ese es el primer paliativo. Y dije la palabra paliativo a propósito para que se sepa que la violencia se atenúa, se mitiga, pero no vamos a vivir con cero violencia. Esa es una idea falsa que se ha vendido también. Ninguna sociedad, ningún estadio lo donde quiera que haya seres humanos habrá violencia. Entonces es necesario comenzar a poner en el disco duro de nuestros jóvenes el tema de la educación en valores y de la formación de principios. Pero eso debe comenzar por la escuela y la familia. Sí, pero además tiene que haber una responsabilidad del Estado, del cumplimiento de sus propias normativas, del cumplimiento de las leyes y de hacer cumplir las leyes y de organizar los aparatos que están llamados a hacer cumplir las leyes, porque mientras haya desorden arriba, propicia desorden abajo.
Y para que haya responsabilidad asumida abajo, tiene que haber primero el cumplimiento de las normativas arriba. Es decir, es una cuestión de vínculo, de relación entre los diferentes estamentos que forman la sociedad dominicana. Eso no es tan fácil de cambiar de la noche a la mañana porque llevamos muchos años viviendo en anomia. Hay que ir trabajando esto de manera paulatina. Y ahora que hablamos de una nueva escuela en República Dominicana a partir del 4% del PIB, pues una parte de ese 4% del PIB tiene que ir a una educación, si se quiere, extracurricular, que no es simplemente aprender gramática y matemáticas, sino que hacer transversal la educación en valores que se ha perdido, y que ha salido del currículum y no sabemos por qué. Entonces yo creo que esa es la prioridad uno que debe tener cualquier gobierno que pretenda realmente comenzar a aplicar medidas preventivas de la violencia. Es trabajar con los que están menos maleados, que son los niños y los adolescentes. A nivel de las personas que ya han delinquido o que son potencialmente sujetos de violencia, hay que establecer también un programa de modificación de la manera de ver la violencia, sobre todo en el caso de los hombres. Fíjate, la violencia de género, llamada de género, que es la que se ejerce contra las mujeres, el hombre es campeón porque hay muy poca violencia de género de la mujer hacia el hombre. Pero el hombre es campeón de violencia entre ellos mismos, intragénero, ¿verdad? Pero el hombre también es campeón en la llamada violencia autoinfligida, porque se suicida 8-2 con relación a la mujer. ¿Cómo? 8-2 con relación a la mujer. De cada 10 suicidios, 8 son varones. Hombres, exactamente. Entonces, las tres formas de violencia parece ser que la ejerce el varón. El modelo que se estableció en los 70 para discutir esto era el modelo endocrino, que creía que la presencia de testosterona, que es una hormona masculina, determinaba la violencia. Pero ahora se sabe que es un problema de formación de la masculinidad. Cultural. La cultura y la sociedad forman una masculinidad para la violencia. Y cuando digo la cultura y la sociedad, estoy incluyendo a las damas. Porque también nace con el rol de superioridad, de preponderancia. Es una falsa idea del patriarcalismo creer que se nace con algún nivel de superioridad. Pero las mujeres y los hombres, ambos, educan al varón para una masculinidad en violencia, asumiendo que, por ejemplo, si tú vas con tu pareja y un sujeto la irrespeta, ella se ve decepcionada si tú no le das un golpe al sujeto. Si tú tratas de resolver el problema de manera pacífica, amigable, con palabras, ella piensa que tú no fuiste un hombre. Ella misma, la mujer, esa misma que se queja de la violencia exacerbada que hemos estado viviendo en la sociedad en los últimos tiempos, sí, promueve que tú debes reaccionar violentamente y de violencia física. Sí, porque la violencia la satisface psicológicamente. Pero te pongo el ejemplo al revés. Si la mujer responde con violencia física, entonces una amiga le dice, eso no es de mujeres, eso es de hombres. Tú no debes hacer eso, son los hombres los que tienen que sacar la cara. Sacar la cara en República Dominicana implica que tú debes ejercer violencia física para reafirmar la masculinidad. Entonces, para poder fundar una nueva masculinidad hay que reeducar a la sociedad y la cultura dominicana. Una nueva masculinidad que pueda lidiar... Hay una palabra clave seguro ahí, tolerancia. No solamente la tolerancia, sino también aprender a tener un locus de control de tus emociones en ti mismo, no en los eventos que están ocurriendo afuera. Aprender a dar respuestas a tus propios impulsos, porque no estoy diciendo que todos no vamos a ser monjes budistas. Definitivamente hay situaciones que te van a alterar y la ira es una de las emociones, de las 6 emociones básicas del ser humano. Ahora bien, cuando esa ira se manifieste, la cuestión es qué tú vas a hacer con ella. No es que no exista. ¿Cómo la administras? ¿Cómo la vas a manejar? No es que no exista una respuesta, un estado emocional alterado. Es qué tú vas a hacer cuando ese estado emocional alterado ocurra. ¿Qué vamos a hacer los varones de esta generación? Responder con violencia física porque nos educan para eso. Si no respondo con violencia... Yo mismo he vivido, para decirlo de alguna manera, el bullying porque yo trato de lidiar con palabras cuando hay una situación. Me dice, no, pero ven acá, pero usted es un hombre, usted es un macho. Rómpele la cara a ese tipo. ¿Tú no ves lo que ese tipo te está haciendo? Respóndele. Aquí se entiende que la respuesta masculina es la respuesta de violencia física. Por eso el hombre es campeón en violencia física.
A la mujer se le educa para reprimir la violencia física y por eso la canaliza por la vía de la violencia verbal y psicológica. Okay. Violencia verbal y psicológica que también puede provoca generar... en el hombre una reacción también violenta. puede generar espiral de violencia y terminar con una víctima. También eso tiene que ser modificado. Una vez más de una. Y visibilizado, porque otra cosa, si invisibilizamos las otras manifestaciones de la violencia, entonces nunca podremos utilizar mecanismos preventivos. Primero tenemos que hacer visible que la violencia se expresa de múltiples maneras, de manera verbal, de manera psicológica y de manera física. Entonces, con esas herramientas en la mano, podemos comenzar a reeducarnos. César, eso quiere decir que es un reenfoque de la política frente a la violencia. Claro que sí. Urge eso. Eso implica el Estado. Y no creer que porque aumentemos lo punitivo, hemos resuelto no, al contrario, el flagelo. Porque lo punitivo no resuelve esa parte. Está demostrado que la cárcel, que las penas, lo que hace es que aumentan Así es. La capacidad violenta. Pero no solo eso, mi hipótesis, por ejemplo, con el tema de la sociedad patriarcal, donde el hombre se suponía predominante, y que algunas feministas teóricas de este tema plantean que la cuestión de la violencia se debe a ese poder que el hombre quiere ejercer sobre la mujer. Yo creo que por el contrario, en la fase de transición en que estamos, en que el hombre ha ido perdiendo esa supuesta predominancia o poder social del patriarcalismo, es la que ha generado más violencia. Porque ahora se le ha quitado la alfombra al macho tradicional y estamos en una fase en donde no sabemos hacia dónde vamos. ¿Okay? Un proceso de crisis de las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones de pareja, que se evidencia en la altísima tasa de divorcio, en la altísima tasa de familias monoparentales, donde las madres están siendo única cabeza de familia sin marido, en la altísima tasa de feminicidios, ahí tiene que ver lo social, en la altísima tasa de suicidios. O sea, es evidente que hay una fase de crisis. Entonces, no es porque el hombre ostenta un poder que ejerce violencia contra la mujer, es porque el hombre ha sido desplazado de ese poder. Y en ese proceso de crisis, el individuo ha reaccionado con más violencia que la que había antes en el propio patriarcalismo. Tú pones la década de los 50, los 60 y comparas las estadísticas y te das cuenta que la tasa de violencia ha aumentado. O sea, el relegar al hombre en el poder de mando frente a esa relación, eso genera violencia. Y no digo que el hombre deba tener ningún poder de mando, soy un abanderado de la equidad de género. Lo que digo es que el sujeto con baja escolaridad, con conflictos económicos, en una sociedad anómica y con un problema de pérdida, o sea, ya perdió afuera y ahora un problema de pérdida del poder en la familia también, se encuentra en una fase de crisis que es un caldo de cultivo para la vida. César, ya yo veo con un problema falto de política de Estado, que se hace en educación, con la formación en valores, salud pública, que tiene que ver salud pública, que tiene que ver los organismos proliferados que hay de la mujer, de la juventud. Pero tiene que haber un elemento aglutinador de la formación de un nuevo ciudadano, de un nuevo ser humano, en el caso nuestro del país. Lo que tiene que haber es una visión multidisciplinar. Hasta que mientras se esté viendo como un problema jurídico no vamos a resolver nada. Tiene que haber un equipo de profesionales multidisciplinar, una mesa permanente de trabajo multidisciplinar para poder reeducarnos. Imagínate. La nueva masculinidad no es solamente reeducar al varón, es reeducar a la sociedad. A la sociedad, porque mañana, para no replicar... Y la violencia es un problema no solamente de salud pública, sino también de economía, impacta el Producto Interno Bruto. No hablamos de la economía, César, no hablamos de la condición económica, como de esas cosas. Hacinamiento, violencia. Sí, eso es violencia. Hacinamiento, falta de trabajo, eso es violencia. Ausencia de trabajo, violencia. Falta de yo cubrir mis necesidades, claro, eso es violencia. Ya claro. me genera una ansiedad y una inestabilidad. Y te mete en la y me meto en lío. En la espiral de violencia. Correcto. En salud pública, yo sé que ya tenemos que irnos, pero sí. Para poner este último punto, en salud pública no se ha evaluado el impacto que tiene el hospitalizar a una persona por razones de violencia, en el impacto económico que eso tiene,
el impacto económico que tiene la pérdida de la figura que sustenta, digamos, la familia. Correcto. La muerte de una persona que es económicamente activa. ¿Qué impacto tiene en el PIB? Sería un buen Que tema. tiene que ser preventivo para poder evaluar eso. Así César, es. tú vas a tener que volver. Porque nos quedamos con una gran parte de los temas. Bueno, yo estoy a tu orden. Tiene que volver, ¿no? Y a la orden del público que nos Sí, está así viendo. así es. Es así. Señores, hemos hecho un programa mejor de lo que yo esperaba. Programa que yo me siento orgulloso y le agradezco a César que haya sacrificado esta mañana y estos conocimientos para traerlos aquí. Así que muchas gracias, César. Gracias a ti por invitarme. Bueno, señores, mañana nos veremos en otro programa de este Periodismo y Sociedad con esta calidad y este objetivo que queremos para ustedes. Así que gracias por su sintonía y nos veremos mañana si Dios quiere.